quizás seamos más o seamos mamás muy experimentadas o poco experimentadas. En la palabra de Dios encontramos los mejores consejos para ser buenas mamás. Y es por eso que hoy he titulado la reflexión que vamos a ver en estos momentos como Mamás VIP. El pastor decía que significaba VIP, significa importante, que vale, que está siempre adelante, que brilla. Y hoy vamos a hablar de eso, cómo ser una mamá VIP. En la Biblia encontré un ejemplo de una mamá que me pareció que fue una mamá VIP. Un ejemplo que a través de la vida de ella vamos a ver algunas características para convertirnos acá en mamás VIP. Y vamos a hablar acerca de María, la Madre de Jesús. Vamos a encontrar en ella 4 características que nos van a ayudar a ser una mamá VIP. Díganle al que tiene la par, sos una mamá VIP, sos una mamá VIP. Muy bien, vamos a ver la característica número 1. Vamos a utilizar la palabra VIP como un acróstico, es decir, cada letra va a tener un significado, una característica. La primera característica de una mamá VIP es que es una mamá valiente. Una mamá VIP es una mamá valiente. Y si usted en la Biblia por ahí, te voy a invitar a que se vaya a Lucas capítulo 1. Si no está la Biblia, acá en pantalla va a aparecer la lectura que vamos a tener en Lucas capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Una mamá valiente. Algunos ya lo notaron y otros que vamos a leer, que van a leer por acá. Dice el versículo 26 de Lucas 1. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora recibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Quiero que vean lo que dice el versículo 38. Está en el puestito. Dice el versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Creo que todos hemos leído alguna vez o escuchado esta historia de la Anunciación, pero nos cuenta la palabra de que el ángel Gabriel llega donde está María y le dice que va a tener un hijo, y no cualquier hijo, sino el Mesías prometido. La Biblia nos dice que María era una joven virgen que estaba desposada, es decir, ella estaba como prometida, ya estaba preparando su boda para poder casarse. Y en este momento se le aparece el ángel y le da esa noticia, que iba a ser mamá. En esa época, en esa cultura, no era bien visto que una chica antes de estar casada estuviera embarazada. No era socialmente bien visto, moralmente bien visto, culturalmente bien visto. De hecho, ella podía morir apedreada, según la ley, por estar embarazada sin antes haberse casado. Y simplemente no se trataba de un bebé cualquiera que iba a tener, sino de Jesús, el instrumento que Dios iba a usar para traer a su hijo al mundo. ¿Se imaginan qué gran reto enfrentó esta muchacha? ¡Qué gran reto! El tener que enfrentar todo esto. Era la promesa de Dios cumpliéndose para Israel. ¿Qué sentimiento cree que habrá sentido ella cuando se le anunció esto?
yo me imagino que un poco de temor, un poco de inseguridad, un poco de ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a suceder? Un poco de asombro, mucho asombro quizás de esta situación que ella estaba pasando. Pero en medio de esto que ella vivió, vemos en ella, en el versículo 38, que le dimos, ¿cuál fue su reacción? Su reacción fue de valentía. Su reacción fue de fe, porque le responde al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu voluntad, según tu palabra. Quiero que piense, hermana, en este momento, esta primera vez que se enteró que iba a ser mamá. Cuando por primera vez tiene muchos hijos, me imagino que la primera vez que se enteró que iba a ser mamá fue más impactante que las demás. No lo sé. Ahora que tienen un solo niño, tal vez solo una vez experimentado una vez. ¿Cómo fue su reacción, hermano, cuando se enteró que iba a ser mamá? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? Yo me imagino que es una ensalada de emociones, ¿verdad? Como que emoción, alegría, un poco de temor, no sé, ¿qué sintió? ¿Qué sintió esa primera vez que se enteró que iba a ser mamá cuando vio y le salió la prueba positiva? ¿Cómo se sintió en ese momento? No conozco realmente la historia de todas, pero a veces quizás los primeros hijos no son planeados de como que aparecen, ¿verdad? Pero para otras personas sí, quizás lo planean muy bien, tener a su primer hijo. Otras quizás estaban muy jóvenes cuando tuvieron a su hijo. Otras quizás ya estaban mayores. Otras quizás se sentían preparadas para ese momento. Otras quizás cuando se enteraron dijeron: yo no estoy lista, yo no estoy preparada para este momento. No sé cuáles fueron esas emociones que usted sintió al darse cuenta de que iba a ser mamá. Pero de algo yo puedo estar segura, es que fueron muy valientes al decidir traer a esos bebés independientemente en la situación que se encontraron. Quizás muy joven, quizás muy mayor, quizás preparada económicamente, quizás no muy preparada económicamente. Fueron valientes al decidir traer a sus hijos al mundo. Hermanas, mamás que están acá, no todas las mujeres son valientes. No todas las mujeres deciden traer sus hijos al mundo. ¿Saben que encontré unos datos de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, que en el mundo cada año hay alrededor de 73 millones de abortos? Y los contabilizados, ¿cuántos animales habrán? Aún más, 73 millones de bebés que mueren por aborto. Mamás que han decidido no traer a sus hijos, no enfrentar con valentía su maternidad y han decidido deshacerse de ellos. ¿Saben que también encontré datos de esta organización que dice que los países donde el aborto no es legal están violentando los derechos humanos, es decir, los derechos de la mujer? Eso es tan contradictorio, porque está violentando los derechos humanos, los derechos de la mujer. Y el bebé que está dentro de la mujer, ¿qué es? No es un humano, porque las mujeres tenemos más hijos, más humanos, no tenemos gatos, no tenemos perros. ¿Qué concebimos? Humanos. Entonces, no podemos estar de acuerdo en esto. Si estamos hablando de libertad de derechos humanos, también se está hablando de que se está violentando el derecho a la vida de un hijo, de un bebé. Entonces, nosotros debemos darle gracias a Dios que Él nos dio esa valentía de no abortar la misión, de traer a nuestros hijos al mundo, de traer a ese bebé al mundo. Yo no sé realmente cuál es el propósito que cada mamá tiene con su hijo, pero Dios se lo va a revelar a usted. Dios le va a mostrar el propósito por el cual le convirtió a usted en mamá, por el cual le da a usted ese niño, esa niña, que quizás hay etapas en que se pone un poquito rebelde, que quizás hay etapas en donde es un poco difícil ser mamá, pero ese niño
que usted trajo con mucha valentía a este mundo tiene un gran propósito. Usted no sabe si ese bebé que Dios le ha dado en el futuro se convertirá en un gran profesional, o se convertirá en un padre de familia ejemplar, o se convertirá en un siervo o en una sierva de Dios. Pero ese niño que Dios le ha dado es para bendición, y le ha dado a ese hijo con propósito. Jeremías 1:5, si me permiten leerlo, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vemos que Jeremías sería un propósito aún desde que estaba en el vientre de su mujer. Y Malaquías 2:15, ese versículo lo descubrí hace un par de semanas, dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esta unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Me encanta este versículo porque dice que de la unión de un matrimonio el Señor espera hijos. Y no cualquier hijo, sino que hijos que sean de bendición. Así que realmente, hermanas, mamás que están acá, han sido mujeres muy valientes al decidir traer a sus hijos y no abortar esa adopción. Y creo que como hijos también debemos ser agradecidos con nuestras mamás, porque ellos ya fueron muy valientes al traernos acá, al darnos la vida. Listo, entendimos la primera parte, la de la B, mamá mira el B, es valiente. Vamos a ver la segunda característica. Ahí está. La segunda característica de una mamá bien es que es una mamá que instruye. Dígale al que tiene la paz, una mamá que instruye, dígale. Una mamá que instruye. Amén. Fíjense que si usted pasa a la página de su Biblia, en el capítulo 2, de Lucas, vamos a encontrar una historia. En el versículo 41, Lucas lo puede leer en su Biblia o lo podemos leer acá atrás. Lucas 2:41 es la historia de cuando Jesús se pierde en Jerusalén. Y vamos a ver cuál fue la reacción de sus papás. Dice, Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos han hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces ella le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esta historia me parece realmente me encanta esta historia, porque vemos que Jesús había subido a Jerusalén con su familia. Él era de Nazaret y subía a Jerusalén a celebrar la Pascua, una festividad que Dios había ordenado de las fiestas mayores en el Antiguo Testamento. Y realmente se viajaba por mucho tiempo para llegar desde Nazaret a Jerusalén, porque queda aproximadamente a 103 kilómetros de distancia una ciudad de la otra. Y antes no había aviones ni carros, sino que se viajaba a pie o en camello, o en algún animal como medio de transporte. Entonces iban todos los familiares de Jesús a celebrar a Jerusalén. Y cuando ya venían de regreso, los papás pensaron de que Jesús venía con algún familiar, con algún tío, por ahí en algún lugar, alguna tía, algún familiar. Y
no estaba. En realidad Jesús se había quedado allá en Jerusalén, estaba en el templo y se había quedado por los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles. Cuando su papá se dio cuenta de que su hijo no venía en la caravana, se regresaron preocupados a buscarlo, a ver dónde estaba. Y Jesús estaba allí en el templo con ellos. No sé si alguna vez, hermano, usted ha tenido la experiencia de que se le perdió un niño. Yo he oído historias que sí, que quedaron, que se perdieron y que quedaron en el lugar, o sea, del bus y el niño se bajó. He oído muchas historias. Pero imagínense que, me imagino que su mamá debe sentirse afligidas. Imagínense cómo se sentía la madre de Jesús en ese momento. Afligida porque se la había perdido. Él decía, había quedado allá en Jerusalén, pero Jesús estaba allá en el templo combatiendo con estos estudiosos de la ley. Dice la Biblia que Jesús tenía 12 años en ese momento, y a los 12 años los niños en esta cultura ya empezaban a aprender el oficio de sus padres. Es decir, Jesús ya estaba aprendiendo el oficio de sus padres de coser, pero también a él le interesaba conocer lo que la obra de Dios para la cual él estaba aquí también en la tierra, que por eso él estaba también ahí en el templo compartiendo. Me llama la atención de esta historia de que cuando los padres de Jesús lo encuentran ahí y le preguntan y le cuestionan y él les da una respuesta, Jesús, aún a sus 12 años, no se quedó ahí. Los papás dijeron, bueno, al que se quede, ya no vamos de regreso a Nazaret, sino que lo trajeron de regreso con él. Y la palabra de Dios dice algo bien interesante. Dice el versículo 51 que Jesús volvió con ellos a su casa y estaba sujeto a ellos. Es decir, era obediente, se sujetaba a la autoridad que en ese momento tenía, que eran sus papás, porque aún en el tiempo del ministerio, de iniciar el ministerio de Cristo, él se sujetó a sus papás. Y no eran papás que ahí lo dejaban hacer porque él quisiera, sino que lo instruían, lo guiaban, lo llevaban hasta cumplir el propósito que Jesús tenía para ellos. Un papá que instruye, una mamá que instruye, es una mamá que ama. Una mamá que no da instrucción es una mamá que simplemente no ha aprendido a amar a sus hijos. ¿Sabes de qué? Incluso Dios da instrucciones a nosotros. Incluso Dios nos instruye. Hebreo 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos disciplina, nos instruye y nos azota porque somos sus hijos. También Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia nos habla mucho acerca de la instrucción como una muestra de amor. Este proverbio me llamó la atención porque nunca lo había leído. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Oigan eso, el muchacho consentido es una vergüenza para las mamás, que aquí no dice una vergüenza para el papá, dice una vergüenza para la mamá. ¿Se ha fijado cuando es un niño algo mal criado? Ahí uno lo ve, ¿sí o no? Que uno dice, ¿qué dice? ¿Habla del niño o habla de la mamá? ¿En qué piensa uno? No, que la mamá algo le dice, es como que uno ve un niño consentido, el niño no se lleva la vergüenza, el niño es un niño, ¿pero quién se lleva la vergüenza? La mamá. Y hasta la Biblia lo dice. Entonces, la mamá debe instruir. Una mamá VIP instruye. Y el último versículo que quiero tocar de este punto, en Efesios 6, del 1 al 4, que dice, hijos, obedecen al Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Pero también dice algo para los papás y dice, y ustedes padres no hagan que amar a sus hijos, sino críenlos con la disciplina e instrucción del Señor. Quizás hay muchos tipos de disciplina, hermanos. Hay una disciplina violenta y
no debe de ser así, pero sí hay una disciplina del Señor, hay instrucción del Señor, y es así debe ser. Es así debemos ponerla en práctica al momento de instruir a los hijos. Una mamá VIP no es como que, la que consiente todo, sino que una mamá que sabe instruir, que sabe decir hasta aquí cuando es hasta aquí, que sabe decir no cuando es no, y no es negociable. Es una mamá que instruye, así como lo vimos en este ejemplo de la madre de Jesús, que supo dirigirlo, supo ordenar en ese momento la situación que estaba pasando con José, con Jesús, y Jesús estaba realmente sometido a sus papás. Así que vamos a ver la otra característica, y fíjense que con la letra I yo encontré dos palabras que me llamaron la atención. La primera fue instruye, pero también es una mamá que inspira. Saben de que en Juan capítulo 2, yo creo que ustedes ya han leído la historia de las bodas de Caná. Dice la palabra de que María, Jesús y los discípulos fueron invitados a una boda. Y en los tiempos bíblicos, una boda no duraba 3 horas o 4 horas, como la boda muy el día, ¿verdad? Y es rápido, la boda, se casan y comemos, partimos el pastel y nos vamos. Sino que antes las bodas duraban días, de 3 a 5 días. Entonces la familia tenía que estar bien preparada con comida, bebida, aliento y todo para una boda. En este caso, en esta historia, en Juan capítulo 2, dice que al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Cuando en una boda en ese momento faltaba el vino era una representación de gozo, de alegría. Y si en una boda en tiempo bíblico faltaba el vino, era algo muy mal visto. Era como que después iban a quedar hablando, que cómo puede ser que en esa boda faltó el vino. Era como algo que no se veía bien. Imagínense en una boda en nuestros tiempos, que es algo que no puede faltar, que es algo que la gente espera o le gusta. El pastel, yo también pensé en el pastel. Como que en las bodas, aquí en nuestra cultura es como que, aquel pastel grande, eso tiene una fuente, tiene flores, y los esposos se toman fotos en el pastel, de un lado, del otro, y la gente se queda esperando el pastel. Era algo así de importante en ese tiempo, y en ese momento hacía falta vino. Entonces, iba la mamá de Jesús y se acercó a él y le dijo, falta vino. Y Jesús, que le da una respuesta, a mí me da un poco de gracia, como él se expresa en ese momento, pero él hace un milagro y provee el vino para esta fiesta. Su mamá conocía muy bien a su hijo, sabía el propósito que su hijo tenía en esa tierra, conocía el poder que había en Jesucristo. Ella lo sabía y por eso se acerca a él, porque conocía que su hijo era capaz de hacer aún cosas mayores. Y Jesús hace el milagro. Una mamá que inspiró, que motivó. Ahora, quizás, no sé realmente en este momento, quisiera que ustedes como mamás pudieran reflexionar. ¿Cuántos están inspirando? ¿Cuántos están inspirando en la vida de sus hijos? ¿Conocen los propósitos de sus hijos? ¿Conocen los sueños que ellos tienen? ¿Conocen las habilidades que ellos tienen? ¿Cuánto realmente como mamás estamos inspirando la vida de los hijos? ¿Cuáles son los talentos? ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Quién quiere estudiar en la universidad? ¿Qué deporte le gusta? ¿Estamos ahí para ellos? Inspirándoles, siendo ese apoyo, siendo esa barra, siendo ese aliento que nuestros hijos necesitan. Muchas veces quizás apoyar las aspiraciones de nuestros hijos va a referir un esfuerzo extra, pero la mamá debe de ser la fan número 1 de su hijo.
la fan número uno de su hija, la que está ahí con ella, animándola, abriéndole, sacándola adelante, motivándola. Una mamá VIP es una mamá que inspira. Yo les animo a inspirar la vida de sus hijos, a no desmotivarlos cuando ellos quizás quieran emprender algo, iniciar alguna actividad. Anímelos, motívelos, sean ustedes sus principales fuentes de inspiración para estos niños. ¿Saben? Cuando pensaba en la inspiración, me acordé de algo que me pasó el fin de semana pasado. Yo fui a la casa de mi papá y de parte de papá tengo una hermanita que tiene como 11 años. La vez que me hace un video y me dice, mira, estoy en clase de gimnasia. Y yo, de verdad, sí, me dice, y mira, gané todas estas medallas en un campeonato que fui la vez pasada. Y yo, ¿en serio? ¿Y cómo fue que te metiste? Le digo, rogué tanto a mi mamá, güey, que se, ay, que me llevara a clases. Y por fin me escuchó mi mamá y me llevó a clases de gimnasia. Y lleva 2 meses aprendiendo gimnasia y ya ganó medallas. La han seleccionado para ir a Guatemala a representar al país. Y ella me había pedido como que fuera profesional. Y de Guatemala, si gana algunas cosas de Guatemala, la van a mandar para Panamá a representar al país en sus clases de gimnasia. Y yo se lo imagino que quizás cuando ella le decía, mamá, llévame a clases de gimnasia, la mamá como que, ay, no, ya quiere meterse en otra cosa, o ya aburrió, ¿para qué te voy a llevar? Pero vean los resultados que tuvo cuando la mamá la apoyó, cuando la mamá le inspiró. Y quizás en un esfuerzo estarla llevando clases, estarla llevando clases. Pero nosotros tenemos que creer en los sueños de nuestros hijos. Cuando ellos nos dicen, mami, yo quiero practicar este deporte, yo quiero tocar la batería, yo quiero cantar, yo quiero hacer esto. Ser esas animadoras, esas mujeres que inspiran los sueños de nuestros hijos. Vamos a ver la última característica. ¿Se acuerdan que la letra sigue? Inspira, la B, valiente, y instruye e inspira. Y la última es la P, que es una mamá que permanece. Y vamos a irnos, si ustedes adelantan, que el Evangelio de Juan, capítulo 19. Este es el final del Evangelio, casi el final del Evangelio de Juan. 19. Vean lo que dice el versículo 25 al 27. Una mamá que permanece. Dice, estaban junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que ella amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. En este contexto de lo que acabamos de leer, Jesús está en la cruz. Jesús está siendo crucificado, entregando su vida por cada uno de nosotros para traernos salvación. ¿Quiénes estaban ahí en la cruz con él en ese último momento? Sus discípulos también no han nada. Aquí solo se menciona a Juan, que era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Pero alguien que estaba ahí y que estuvo con él desde el principio fue su mamá. Su mamá estuvo ahí en ese momento tan crítico, tan difícil, cuando él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. La mamá, una madre, VIP es una mamá que permanece. Creo que esa es una característica que describe muy bien a las mamás, porque una mamá tiene que estar presente para la vida de sus hijos. Siempre, aún en sus momentos más difíciles, aún en sus momentos más críticos, aún en sus momentos de debilidad. Una mamá que permanece es una mamá que se levanta y ora por sus hijos. Aún cuando ellos son lejos de Dios, aún cuando no quieren saber nada de Dios, permanece fiel, orando por sus hijos. Una mamá que permanece
Es una mamá que declara vida para su hijo, que cree en las promesas de Dios para su hijo. Una mamá que nunca pierde la esperanza. Una mamá que está presente, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Vemos en este ejemplo una mamá que estuvo permanente con Jesús hasta el final. La Biblia no nos describe más adelante, dar unos pocos detalles acerca de cuál fue el fin o cómo terminó esta historia de la madre de Jesús, de su muerte y todo eso. Pero sí lo podemos ver hasta acá. Estuvo con su hijo hasta el final, que permaneció hasta el final. Proverbios 31:25 dice que la mujer virtuosa se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Una mamá que permanece, afrenta segura el futuro, tiene fe, confía, permanece fiel en el Señor y cree en lo que Dios puede hacer en su familia. Permanece, no tira la toalla, no se desanima. Sí, te desanima, pero vuelve a intentarlo. Permanece fiel hasta el final. Mamás, de verdad, muchas gracias. Gracias porque todas las mamás que están acá realmente son mamás fieles.